Estudio de combinatoria. Vamos a ver unas cuantas posiciones y vamos a dar pistas para conseguir que quien esté jugando esa posición sea capaz de sacar el máximo partido posible. Bueno, empecemos por esta posición. Esta es una posición donde juegan negras y ganan. Lo primero es el convenio de decir juegan negras y ganan. Significa no es que vayan a dar mate las negras, sino que juegan y sacan una ventaja táctica, es decir, algo ganan, o bien también puede ser que den mate, pero en estos casos es de ganar algo de material. Muy bien, la clave está en, para empezar, es ver jaques, capturas, amenazas. Esa es la frase que uno tiene que registrar en su mente. Jaque, captura, amenaza. ¿Y por qué empezamos con jaques? Porque es importante saber que cuando uno da un jaque, vamos a suponer que vamos a empezar viendo este jaque, claro, lo primero que tiene que hacer el contrario, en este caso el blanco, es resolver el jaque. Parece que lo lógico aquí es que el blanco se coma la dama, resuelto el jaque, y el negro como mucho tiene un jaque más que se resuelve fácilmente yéndose con el rey blanco y ya no hay más ni jaques ni nada de nada, se acaba la gasolina. Volvamos a la posición inicial. Entonces vamos a analizar más jaques. Hay que verlos todos. Esto uno lo tiene que hacer en la mente. Ese jaque, la única opción es que el blanco tiene que comer la dama, pero luego vemos que hay un jaque aquí, pero alfil por caballo, hay otro jaque aquí, huye el rey y se le acaba la gasolina al negro. Entonces eso tampoco vale. Vamos a seguir viendo jaques. Esta es la posición inicial y vemos este jaque. De la misma forma que en la posición anterior, la única posibilidad que tienen las blancas de resolver el jaque es comerse la dama negra. Entonces ahora vemos que seguimos viendo jaques, capturas, amenazas y ahora tienen otro jaque que come pieza y además luego come dama. El rey blanco se quita del jaque, caballo por dama y las negras han ganado una pieza completa, con lo cual ya estaría resuelto el problema. Ahora es otra cuestión cómo seguiría esto, que podía seguir de muchas formas, pero el objetivo ya está cumplido. En la siguiente posición juegan las blancas y ganan. Bien, vamos a aplicar jaque, captura, amenaza, pero obviamente en las posiciones conforme se van haciendo más complejas como esta, no solo hay que mirar eso, hay que mirar más cosas. Tenemos que ir analizando qué cosas amenazamos en este caso. Podemos ver que tenemos presión sobre el punto F7, la dama está atacándolo, ahora mismo solamente la dama, pero por rayos X la torre, nuestra torre, está amenazando también el punto F7. Si quitamos el alfil, la presión sobre F7 se intensifica. Vale, la cuestión entonces es también dónde quitar el alfil. También, por eso hay que estudiar bien la posición y entender todas sus consecuencias y el contexto general de esa posición, es que la dama está atacando a la torre negra de A8. Lo tenemos ahí. Es decir, tenemos otro ataque en esa posición. Las negras ahora mismo no amenazan mate directo, con lo cual tenemos una jugada que podemos hacer tranquilamente. Vemos que las torres se defienden entre sí, las torres negras, con lo cual la clave está en hacer una jugada donde quitemos el alfil y a la vez descoordinemos las piezas negras. Vamos a probar alguna. Vamos a empezar probando alfil por, que parece que se va de las manos. Alfil por, se quita el alfil comiéndose un peón. Pero aquí las negras tienen una jugada que pone todo en orden. Dama F5. Evidentemente ha perdido un peón, pero no es suficiente. Dama por dama, peón por dama, peón por. Y bueno, pues las negras además están con una ligera ventaja. Bien, volvamos atrás y seguimos viendo todo este contexto. Vamos a probar otra alternativa. Como dijimos, hay que ver los jaques. El jaque hay que verlo. Esta jugada hay que verlo, es obligatoria. Dama por tiene muy buena pinta. Rey por.
un jaque a la descubierta, rey F8, alfil por jaque, quitamos el rey y alfil F6. Alfil F6 para luego seguir dando jaque. Ahora las negras tienen un tiempo, porque ahora mismo no hay amenaza de mate. Peón por es buena jugada, porque por una razón muy importante para la negra, no solo por comerse el peón, sino que abre esta columna, la columna B, que luego la podemos utilizar. Ahora juegan las negras, torre G7. Obviamente lo mejor es rey F8 para evitarse una descubierta con un ataque de torre, torre por para seguir dando jaques. Entonces ahora las negras tienen un tiempo para producir un ataque y lo mejor que tienen es esta, torre a B8, que amenaza torre B1, y dado que el rey blanco no tiene oxígeno le podemos dar el mate del pasillo. Entonces aquí, por ejemplo, si las blancas siguen optando por dar más jaques, otro jaque, pero es que al final se van a acabar los jaques, rey F8 para evitar descubiertas, como decimos, y ahora las blancas para montar otra vez otros jaques, otra serie de jaques, tienen que volver a perder un tiempo. Y es aquí donde nosotros ya, con negras, tenemos torre B1 y estamos a punto de dar mate. Aquí jaque, jaque, jaque y otra vez para montar la serie de jaques tienen que perder un tiempo. O rey F1 que sería mate en 2, o bien tenemos la jugada G3 que le da oxígeno al rey, pero bueno, esto ya es mortal. Seguimos otra vez en la posición inicial y después de un análisis más profundo vemos que lo mejor es quitar el alfil descoordinando las piezas negras. ¿Cuál sería la jugada? Pues esta. Estamos con la amenaza de dama por y luego seguido de mate y la amenaza de dama por torre. O sea, es una doble amenaza. Evidentemente las negras tienen que evitar que le demos mate, con lo cual dama F5 y dama por torre. Bueno, y aquí las negras tienen cosas como alfil por peón, pero esto poco a poco se va desbaratando. Ahora una jugada muy técnica, dama C6, quitando la dama de la clavada y ya hemos ganado una torre. O sea, ahora ya es cuestión de técnica seguir ganando. Por ejemplo, alfil D4, con un torre por alfil sería suficiente para ganar en este caso. Pero bueno, ya las negras van a sufrir en este caso. Conclusión. Miramos jaque, captura, amenaza. En este caso el jaque no funciona y lo que funciona es el tipo 3, es decir, la amenaza. Tampoco hay capturas. Entonces la amenaza, que es esta, descoordinando las piezas y haciendo un ataque doble. Claro, las posiciones de amenaza son más complicadas porque le deja al negro más posibilidades, pero aquí lo tenemos bastante claro, el ataque doble. Y esta es la solución. La siguiente posición. En la siguiente posición juegan blancas y ganan. Como siempre hay que hacer un estudio del contexto de la posición. Es decir, amenazas que tenemos, amenazas del contrario, qué piezas puede mover, qué piezas no, cuáles están clavadas. Vemos, por ejemplo, que el caballo no se puede mover, que está clavado. No me lo quería comer. Vemos que la torre negra, no puede irse tranquilamente de la fila porque tendríamos torre por caballo, mate. Entonces la torre tiene que estar anclada a esa fila. No me la quería comer. Vale, entonces aplicamos jaque, captura, amenaza, como sabemos. Entonces esta hay que verla obligatoriamente, pero vemos que no da nada porque después de torre por torre no hay ninguna ventaja especial para las blancas. Entonces dejamos así. ¿Qué tenemos entonces? Clavada de caballo. Las negras nos están amenazando, evidentemente, si jugasen las negras nos estarían amenazando torre por torre, pero evidentemente el que nosotros juguemos tenemos una posibilidad.
vemos que los jaques no dan nada, las capturas no dan nada tampoco especial. Hemos visto torre por caballo, no da nada, torre por torre, dama por torre y no da nada. No hay ahora mismo algo que pudiera amenazar. Por ejemplo, esta, quitamos hacemos un dama por dama y ya está. Con lo cual volvemos a posición inicial y lo que nos queda son una jugada de amenaza. Bien, sabiendo que esta torre no se puede mover, esta torre negra no se puede mover de esta fila. No me la quería comer. Sabiendo que el caballo está clavado, la jugada que tenemos es esta. Dama C4. Porque que produce un ataque doble. Está amenazando en directo mate en G1. A cualquier jugada de las negras es mate. Por ejemplo, torre por torre. Sería una mala jugada. Por mate. Y bien, ¿cómo podemos evitar ese mate? Es que no hay forma de evitar. No podemos quitar el caballo. Torre por dama evidentemente no sirve. Porque a torre por dama, torre por caballo mate. Con lo cual es irrefutable. Dama C4 es durísima. Dama C4 y las negras rinden. La siguiente posición juegan negras y ganan. Yo recomiendo que pares este vídeo y lo intentes sacar para que tengas un tacto mucho más claro de cuál es la posición. Vamos a estudiar el contexto de la posición. Juegan negras, como digo. Las negras tienen una amenaza de mate que no es posible ahora mismo porque hay una torre en A2. Por lo tanto, la torre A2 blanca tiene que estar vigilando ese punto. Tenemos que las blancas tienen un jaque en un momento determinado, pero que con rey H8 no da nada. Las negras también pueden avanzar el peón peligrosamente. Hay varias jugadas. Y el rey blanco está sometido a mucha presión. Entonces vemos jaques, como por ejemplo este, pero después de rey por dama no hay nada. Este jaque que ya hemos visto, después de torre por dama, peón por rey por peón, no hay nada tampoco. Con lo cual los jaques no nos funcionan. O sea, después de ver jaques. Capturas, no tenemos capturas, salvo... sí, no hay capturas. Y amenazas, con lo cual esta es otro problema de amenaza. La clave está en descoordinar esta torre que está en la defensa, esta torre que está defendiendo el punto G2, para que desaparezca o la descoordinemos. Con lo cual la solución es esta, torre F2. Ya hay que hacer algo. Alfil por dama, evidentemente, o sea, alfil por torre no sirve, porque hay mate en directo. La única posibilidad es hacer torre por torre, para salvarnos. Entonces ahora comemos con jaque. Hay que hacer algo. Se puede comer con alfil, se puede comer con rey. Con alfil no podemos realmente, porque hay mate en directo, con lo cual o comemos con rey o nos escapamos por F1. Si nos escapamos por F1, después de ese jaque, tenemos un bonito mate, porque sacamos dama y es un jaque a la descubierta. No se puede hacer nada, es mate en directo. O bien, aquí, si comemos el peón, pues entonces tenemos un jaque única y la entrada por torre con torre F8 es mortal. Pueden dar un jaque de despedida que se llama rey H8. Ponen la torre en medio para sacrificarla, pero no hay nada. El peligro sigue ahí. Y nos quedamos con dama de más. Vamos a ver la última posición de nuestra serie. Aquí juegan blancas y ganan. Primero, como siempre, estudiamos el contexto. Una vez visto el contexto, es decir, las amenazas que tenemos, no hay una amenaza directa, por lo menos de forma inmediata. No atacamos ninguna pieza
Y las negras para montar un ataque necesitan al menos una jugada. Vale, en estas posiciones tan abiertas con torres y damas, uno tiene que buscar jugadas muy agudas para sobrevivir y para ganar. Bueno, pues entonces, una vez visto las amenazas del contrario, visto nuestras fortalezas, empezamos viendo como siempre jaque, captura, amenaza. Aquí hay jaques, este es uno de ellos, pero no da nada especial porque después de dama por dama no hay nada. Tampoco tenemos nada especial con este. Si seguimos buscando jaques no hay ni siquiera un jaque más. No hay nada especial. Con lo cual, bueno, pues entonces capturas, tampoco hay nada especial de capturas. Tenemos que ir a las amenazas. Claro, hay que ver una característica que tiene el rey negro, y es que gracias al peón de G5, aunque se coma la torre blanca, no tiene escapatoria después de unos jaques en H7, en H8. Es decir, la jugada sería dama H3. Dama H3 que amenaza, ahora sí, es una jugada de amenaza, de doble amenaza, porque amenaza mate aquí y comernos la torre. Esta es la clave. Entonces, claro, aquí, ¿qué pueden hacer las negras? Rey por torre. Y ahora ya este jaque, y aquí está el peón de G5, evitando que se escape el rey. Se tiene que ir por E8, jaque, amenazando al rey, amenazando comernos la dama y amenazarnos comernos la torre. O sea, esto ya, y dama por dama. Y se acabó. Ahora ya el rey está tan a la descubierta que los jaques del blanco son mortíferos. Bueno, pues entonces a esta vamos a ver una opción loca que tienen las negras, pero vamos a ver que no tiene nada. Ahora ya no vale la pena dar el jaque en H7, podemos dar en F3. Y bueno, pues ahora la clave está en ganar en un dama contra torre. Y bien, esta es la primera tanda de combinaciones en las que quiero dar las ideas necesarias para que uno tenga recursos a la hora de abordar este tipo de posiciones. Es decir, en cualquier posición como esta, que parece que no haya nada, tenemos que buscar esas alternativas. Ves piezas sueltas, ves los ataques dobles que tenemos, los jaques, las capturas y las amenazas. Muy bien, gracias por ver este vídeo.